Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a este resumen semanal con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Estamos en puertas de la visita del Fútbol Club Barcelona al Power Horse. El próximo domingo pasará el líder de la competición por el estadio rojiblanco, cerrando este mes de febrero, que desde luego ha sido nada propicio, ha sido realmente hasta el momento bastante malo para el conjunto rojiblanco en cuanto a resultados. 3 derrotas consecutivas frente al Rayo Vallecano, frente al Betis en casa y frente al Girona, y con muy malas sensaciones, es como hemos ido arrancando, evolucionando durante la semana tras la derrota, el 6-2, el set en contra que hizo el Girona el pasado viernes en el estadio de Montilivi. Y es ahí en realidad donde tenemos que arrancar, porque ha sido el punto de comienzo de esta semana en la que el conjunto rojiblanco ha mostrado la peor de sus caras. No vamos a volver ahora a sacar el partido ni a hacer análisis, porque primero es absolutamente imposible hacer un análisis de un encuentro donde el equipo rojiblanco ni estuvo ni se le esperó, donde bueno, no hubo prácticamente nada positivo que destacar, e incluso, ya como remate de todo, el técnico salió pidiendo disculpas, algo que comentaba el propio Rubi que no había tenido que hacer nunca en su carrera y que era la primera vez que le obligaban las circunstancias, ¿no? Y la sensación de frustración, de impotencia, de cabreo, de enfado que dejó esa derrota frente al conjunto gerundense. Está claro que esa derrota ha hecho que el equipo rojiblanco haya perdido hasta el momento toda la renta que tenía a favor para sustentarse en una zona algo tranquila, relativamente tranquila en la clasificación, y ahora pues después de unas jornadas donde el Almería no ha conseguido sumar ni siquiera de a uno y donde los rivales han ido poco a poco sumando, también es verdad que en función del distinto calendario que tienen, ¿no? El conjunto rojiblanco se encuentra ubicado ahora en una etapa, lo que viene por delante, realmente compleja. Pero bueno, a partir de ahí, pues luego se suavizará, y salvo algún pequeño punto en el camino, pues sobre todo esa parte final será, entre comillas, más favorable en cuanto a que serán rivales de la propia competición, del propio objetivo de la permanencia del equipo rojiblanco, y bueno, pues se supone que ahí se podrá pescar algo más. En cualquier caso, la semana arrancaba con esa sensación realmente mala, ha ido evolucionando. Desde la preocupación, lo primero es que el equipo almeriense yo creo que ya tiene perfectamente diagnosticado cuál es el problema principal, y aquí es repetirnos y reiterarnos. Es cierto que se ha comentado, se ha escrito, se ha leído mucho durante estos días, pero bueno, hoy nos toca a nosotros hacer este balance rápido, ¿no? Para el que quiera en un ratito aquí delante del ordenador, de la tablet, de la televisión o del teléfono, conocer cómo han ido los últimos 7 días del equipo rojiblanco, pues para ir actualizando, ¿no? Lo primero es identificar cuál es el problema. Yo creo que la Unión Deportiva Almería tiene ocasionalmente un problema extraño, lo que voy a decir, pero en algún momento se ha visto como falto de confianza, con algún problema de debilidad mental, y digo extraño porque ha contrastado momentos donde el equipo se desconecta por completo, cosa que ocurrió en Montilivi, y esa desconexión le lleva a hacer actuaciones que son realmente impropias, alejadas de otros momentos en los que, con los mismos problemas que le planteaban los rivales, caso de goles en contra, tener que remontar, etcétera, etcétera, el equipo ha reaccionado bastante mejor, y podríamos decir que hasta muy bien, ¿no? Es el caso del Betis, a pesar de la derrota, es el caso del Valencia, por ejemplo, fuera de casa. Hablamos de dos situaciones, dos partidos bien distintos en casa y fuera, donde hay un contraste realmente grande del equipo rojiblanco. Pero bueno, esa debilidad ha sido muy puntual, es cierto, pero existe y desgraciadamente aparece cuando menos lo esperamos. Pero por encima de eso hay otro problema que sí es más estructural, que es el tema de la escasa o nula solidez defensiva que el equipo rojiblanco ha demostrado hasta el momento. Sirvan simplemente los datos, sin mirar partidos, sin mirar situaciones, simplemente miramos que el equipo, con 40 goles en 22 partidos disputados, es una cifra realmente compleja como para que el objetivo, cualquier objetivo, el que sea, o por arriba o por abajo, se pueda llevar a cabo. Y luego, si reducimos ese margen, ¿no?, de análisis, nos encontramos con que después del Mundial se han disputado 8 partidos hasta el momento, el equipo ha encajado 18 goles. Recuerdo que Rubi comentaba que no le parecía una renta, o que no consideraba que era una renta mínimamente asumible el tener 2 goles en contra por partido. Bueno, pues el Almería está por encima de esos 2 goles en contra. Esto es muy sencillo, 8 partidos a 2 goles serían 16, 18 goles es lo que tiene el equipo rojiblanco, con lo cual son 2,5
algo, ¿no? 2, muy poquito, pero bueno, 2, algo más de 2 goles por partido, y eso es muy difícil. Por mucho que la producción ofensiva del equipo en casa esté teniendo pues un rédito en cuanto a goles realmente correcto, adecuado, contrasta con la imposibilidad del equipo de hacer goles fuera, a pesar de que, fijaros, el otro día el Almería se presentaba en Montilivi con 6 goles en contra y consiguió hacer pues una cuarta parte, ¿no?, de los goles que había logrado, los hizo allí, 2 goles o una tercera parte, 2 goles había hecho en el partido del pasado fin de semana. Pero decía, estructuralmente, defensivamente, el equipo es bastante débil. Inevitablemente la primera mirada se fija, y nos fijamos todos, en el área defensiva, es decir, en los jugadores defensores, ¿no? Los que tienen ese rol automáticamente son los que primero se llevan todo el cargo, toda la carga de la crítica. Si nos ponemos a analizar, es verdad que el otro día estuvo muy mal Jobulan Méndez, tanto como que al descanso fue sustituido y al no estar Pozo utilizó a Chumi, un central, en el puesto de lateral ante la sangría que estaba produciéndose por ese costado. Por contra, en el lado contrario tenemos un jugador realmente solvente, tanto en ataque como en defensa, como es Sergio Aquieme. Y si nos vamos a los centrales, tenemos 2 jugadores con experiencia, que el año pasado e incluso en momentos de esta campaña pues sí han demostrado tener capacidad como para sacar el trabajo adelante. Hablamos de Serdar Babic, nuestro único internacional, y Rodrigo Eli. Y luego 2 jugadores más jóvenes como Chumi, con una solvencia bueno, bastante grande y con una polivalencia tremenda, salvando todas las distancias, ¿vale? Porque estas cosas luego son difíciles de consolidar en cuanto a, bueno, pues al argumento, pero no sé si os ocurre a vosotros, pero yo tengo un paralelismo de Chumi, esa polivalencia, esa seguridad. Es verdad que probablemente nunca no es un 10, ¿no? Pero un 10 en cuanto a la calificación de su trabajo, de su partido, pero suele estar en unas medias realmente altas de forma continuada, ¿no? Y de forma constante. Me recuerda mucho a Nacho, al jugador del Real Madrid, por esa polivalencia, por el hecho de lo pones y te saca el trabajo que le encomiendas. Igual no es muy brillante, pues no lo es, pero no sé, insisto que no es por comparar a nadie, pero es para trasladar esa sensación que tengo, ¿no?, de que es un jugador que donde lo pongas y cuando lo pongas te va a funcionar, ¿no? Hablamos de Babic, hablamos de Rodrigo Eli, hemos hablado de Chumi, y nos queda Kaiki, un jugador muy joven, un jugador con unas condiciones extraordinarias, un jugador, bueno, pues que se apuntaba en Brasil cuando llegó a la Almería que en un futuro será el central de la selección. Bueno, aún le queda todavía mucho camino por recorrer. Es verdad que hemos visto momentos y situaciones de partido donde Kaiki se ve muy solvente, y otras pues donde le falta algo que solo se gana con minutos, que es evidentemente la experiencia y el conocer la categoría, manejarse con los rivales, etcétera, etcétera. Por tanto, estamos con 2 perfiles bien distintos, 2 jugadores jóvenes, 2 jugadores más contrastados. Pero hay un elemento que es el tema de la velocidad, que muchos aficionados estáis permanentemente sacando a relucir. Que si Babic es lento, que si Rodrigo Eli es lento, que el equipo está teniendo problemas en ese sentido. Bueno, no voy a decir que Babic y Rodrigo Eli son los jugadores más veloces de la historia, porque no lo son, y probablemente tanto Kaiki como Chumi tengan mayor capacidad en ese capítulo, pero es una cuestión de conjunto, es una cuestión de estructura, es una cuestión de base. Porque, por ejemplo, el tema de Babic con la patada al aire en el primer gol del Real Betis en el Mediterráneo hace 2 semanas, pues eso desde luego no es una cuestión de velocidad, es una cuestión pues de un fallo, ¿no? Pero es verdad que el equipo tiene que armarse, y por ahí entendemos, suponemos, creemos, confiamos, esperamos que el técnico haya centrado el trabajo de esta semana, puesto que se está hablando mucho y estamos todos dándoles muchas vueltas a la masa de un cambio de sistema y de la utilización de 3 centrales, de fortalecer esa parcela defensiva, de estructurar al equipo de tal manera que esté mucho más arropado, y vamos a ver si eso es así, ¿no? Desde luego, desde el miércoles, si no me equivoco, el equipo está trabajando a puerta cerrada, aún le queda la sesión de mañana por la tarde. Y de todo eso el técnico deberá tomar buena nota para primero formar un esquema, un plan de partido, y después pues utilizar a los futbolistas más convenientes para esa parcela, ¿no? Es verdad que poner más jugadores atrás significa quitarlos de otro sitio. Si pones 5 defensas, 3 centrales, tienes que quitar alguna pieza de algún lado. Lo normal es que se considere que en partidos como por ejemplo con el rival que tiene mañana, el domingo, en Almería, como es el Barça, con esa gran capacidad que tiene de producción de juego en el centro del campo y control de esa zona ancha, parece muy arriesgado evitar o eliminar una de las 3 unidades del centro del campo. Así que, bueno, pues entre eso y lo
más o menos convencional en cuanto a planteamiento, pues se intuye que el 4-3-3 pasará a ser un 5-3-2 o algo así. 5-3-2, los carrileros al final van a tener recorrido, suponemos que van a tener mucho recorrido, aquí Messi lo va a hacer, en el otro lado veremos quién es la pieza que se utiliza, ¿no? Pero bueno, probablemente se pierda una unidad en ataque, vamos a ver si todo eso el equipo rojiblanco lo compensa para ser inteligente, como hoy por ejemplo ha dicho Ramazzani, que tiene que ser inteligente el equipo y saber manejar los tiempos, conocer perfectamente qué partidos se van a encontrar, leer desde el principio que va a ser un encuentro donde el Barça, pues, que esto es así desde hace 10 años o 15, ¿no? El Barça te quita la pelota y a partir de ahí pues se monta un partido, ¿no? En algunos momentos es más aburrido, en algunos momentos es más peligroso, en algunos momentos te da la opción de contar un pase y generar un contragolpe, y todo eso tiene que manejarlo el equipo mucho mejor que lo que vimos en el partido del Camp Nou en la primera vuelta, donde el equipo rojiblanco pues estuvo sumido en un sopor permanente, probablemente abrumado por el rival, por el nombre, por el escudo, por el estadio y por el fútbol que generaba, que en realidad era de aguantar, de esconder la pelota, y el Almería pues no mostró la más mínima de sus armas, por mucho que es cierto que Ramazzani tuvo un mano a mano con Ter Stegen, que al final no fue a ninguna parte. Pero bueno, a partir de ahí, con ese cambio, supuesto cambio de sistema, veremos cuáles son las piezas a utilizar. Tenemos varios jugadores que sí van a estar, por tanto, desde Fernando Martínez en portería hasta hasta Luis Suárez en el ataque, pasando por medio por Lucas Robertone y por Samu Costa, creo yo, que son esas 4 piezas, bueno, y una quinta, Akieme. Esas 5 piezas creo que no nos vamos a equivocar si las plantamos ya sobre el dibujo, sobre nuestro papel. Queda configurar el resto, ¿no? Problema ahí en el carril derecho del ataque, en esa posición de carrilero más que lateral, puesto que primero la duda de Pozo se suma al flojo rendimiento de Jobulán Méndez. Yo dudo mucho que Méndez este fin de semana sea titular otra vez tras haber sido sustituido al descanso. Dudo que Pozo, salvo que la recuperación haya sido, pues no sé si decir milagrosa, pero bueno, sí lo suficientemente buena y rápida como para poder estar disponible. Lo dudo también, ¿no? Con lo cual quitamos a Pozo y quitamos a Méndez, los dos laterales. A partir de ahí tenemos que construir a alguien que ocupe ese puesto. Hay una pieza que es la continuidad de la semana pasada, Chumi, y hay otra alternativa como es Arnau, que recuerdo también fue utilizado en algún otro momento. Yo no sé si el día del Barça fue... no, el del... No recuerdo. ¿Fue el del Barça que jugó? No lo sé. Bueno, en cualquier caso, Arnau, Chumi, podría ser por ahí. Luego los centrales, pues bueno, hoy hemos comentado en Radio Estadio con José Antonio García, con Pirpi, uno de nuestros profesores, que yo le planteaba, ¿no?, el hecho de la posibilidad de jugar con 2 jugadores expertos, partiendo de que Chumi lo colocaba como lateral, entre comillas, por tanto lo sacaba de la posibilidad de jugar como central puro, y nos quedaban los 3, ¿no?, Babic, Rodrigo Eli y Kaiki. Tirando de experiencia, pues miraría a Rodrigo Eli, miraría a Serdar Babic, sin descartar a Kei, pero inicialmente a esos 2, y luego el tercer jugador, le comentaba a Pirpi si podía ser interesante colocar a un César de la Hoz, ¿no?, jugador que ocupa esa polivalencia de pivote y también de jugador en el centro de la defensa de manera ocasional, pues para permitir mejor salida de pelota y luego poder reconstruirse de alguna forma, simplemente el mismo futbolista con 2 caras, ¿no?, cara defensiva, cara B, o cara atacante, cara B defensiva, como queráis, pero dar ese pasito adelante y convertirse en el tercer jugador o en ese hombre que ayude también en el juego de medio campo para salir o para construir. El resto, Lucas Robertone, lo hemos dicho, Samu Costa con Luis Suárez. Nos queda una pieza también en ataque, ¿no?, ver si va a ser Leo Batistao, si va a ser Adrián Embarba, si va a tirar de la velocidad de Largi Ramazzani, o si va a buscar alguna otra alternativa, incluso con Portillo, para seguir acumulando futbolistas que puedan tener pie para manejarse en labores de creación o demás de interior. En fin, hay muchas posibilidades ahora mismo, es tirar una moneda al aire, intentar intuir, porque primero no sabemos cuál va a ser el esquema, mucho menos podemos intuir cuáles van a ser los jugadores que sean utilizados para este compromiso. En cualquier caso, lo que sí está claro es que la Almería tiene que recuperar el nivel competitivo, que no vimos la semana pasada, y sobre todo por la comparativa del encuentro de la primera vuelta, que el equipo intente ser lo más reconocible posible por parte de la Almería, aun sabiendo que sus cualidades no se van a poder mostrar contra el Barça como con otro conjunto. Y luego el tema de la portería, el tema de la defensa, quiero decir. Ser sólido, es verdad que nos van a hacer o va a hacer el Barça ocasiones de gol,
Vamos a ver si se puede recuperar esas dos pequeñas batallas y luego, pues, si llega el premio de sumar algún punto o sumar un triunfo, que sería la primera vez que el Almería consiguiera ganar al Fútbol Club Barcelona en Almería, nunca le ha ganado en toda la historia, pues mucho mejor. Y así cerraríamos un mes de febrero realmente malo, pero bueno, sería bastante mejor por sensaciones y por puntos, porque además la tesitura es que si el equipo esta semana pierde y la jornada no es buena, y desgraciadamente estamos viendo que no están siendo buenas los últimos partidos, podríamos encontrarnos con la posibilidad de que el equipo este fin de semana cayera a la zona de descenso. Ahora mismo es cuarto por abajo y está separado solamente por gol a verás con respecto al Cádiz. Vamos a ver qué ocurre en ese compromiso. Por cierto que el partido va a volver a ser, quiero decir, un partido con el campo completamente lleno. Independientemente del número de espectadores que luego nos lo darán al descanso, ¿no? Dirán, pues 14.000 o 15 o lo que sea, pero las entradas se han ido agotando. Durante la semana estábamos contando que estaba todo el papel vendido, pero ayer por la tarde, y así lo comentamos en la radio, y si no habéis tenido la oportunidad de escuchar ninguno de nuestros programas ayer jueves y hoy viernes, os lo cuento aquí, la plataforma de abonados de la Unión Deportiva Almería ha tenido un problema durante la semana y los abonados no han podido liberar sus asientos, aquellos que no pudieran acudir al partido y quisieran liberarlos, por supuesto. Ya sabéis, y lo recuerdo, porque así lo hemos dicho creo que en los dos últimos vídeos, y también en el programa, el Almería en su página web promete unas compensaciones por la liberación de abonos que no están definidas. Preguntamos en su momento, nos dijeron que, a pesar de que la información que aparece en la web es esa, el club ahora mismo no tenía establecido ningún protocolo para compensar, pero que había personas dentro del club vinculadas pues a ese área que consideraban que cuando llegue el momento pues se podría alcanzar algún acuerdo, alguna decisión que beneficiara a esos abonados que en determinado momento del campeonato pues han podido liberar su asiento porque no podían acudir, porque estaban de viaje, enfermos o cualquier otra circunstancia. Dicho eso, esta semana ese asunto no se ha podido realizar porque la página estaba bloqueada, había un problema informático, pero esta mañana, este mediodía, no sé si era a las 12 y media, 1 de la tarde, me llegaba un mensaje informándome que ya se había conseguido arreglar, así que esta tarde, si os habéis interesado, y os habéis acudido a la página web del club, habéis visto que había entradas a la venta en la zona de tribuna. Es verdad que algún abonado de fondo también, no sé si de preferencia, creo que también alguno se ha liberado, pero ha sido fugaz, ha sido rapidísimo e inmediatamente tal y como se liberaba, no sé de qué manera, pero cómo se han podido enterar. Entiendo que entrando, a ver si encontraban alguna posibilidad, pero han volado rápidamente. Quedaban algunas localidades de tribuna, que son las más caras, 120, pero bueno, esa ha sido una cuestión. Quiero decir esto, que miréis, por si acaso todavía quedan algunas localidades, pero vamos, que el estadio estará completamente lleno. Veremos si al final la entrada pues se supera la del Real Madrid, que ha sido la mayor de lo que llevamos de competición. Y bueno, al hilo de esto, y para ir cerrando, llevamos mucho tiempo, pero las dos últimas semanas se estaba hablando muchísimo de grada joven. En el partido frente al Español se marcharon en la parte final, luego supimos que era porque ellos decían que había habido una serie de identificaciones aleatorias y que, pues no les había gustado ese asunto, se habían enfadado bastante, en fin, total, que se marcharon. A la semana siguiente, en casa, el día del Betis, ya sabéis que hubo una recepción exterior al equipo y que ahí hubo una concentración que terminó con unas imágenes que hemos visto de miembros de la seguridad privada cargando contra aficionados del Almería. Uno de esos miembros de la seguridad privada y con la porra golpeaba repetidamente a alguno de los miembros de ese colectivo. Y también en ese vídeo, en ese o en otros, porque han sido varios, se veía como desde la parte de los aficionados había botellas de cristal, se veían y luego se oía, ¿no? Cómo caía el cristal en el suelo, el lanzamiento sobre la fuerza de seguridad privada y también la policía. Es verdad que el miembro de la seguridad privada se excedió en ese momento, porque desde luego no es razonable, tampoco es razonable que se haga lanzamiento a los miembros de la seguridad privada, como tampoco es razonable ese enfrentamiento constante, ¿no? Y esa búsqueda de las cosquillas de unos a otros y de otros a unos entre grada joven y la policía.
He dicho que hay veces donde grada joven algunos de los argumentos que han ido esgrimiendo, pues me parece que, bueno, eran bastante, o eran algo razonables, eran razonables en algunos casos, en otros no tanto. De igual modo que también os digo que, bueno, pues la Fuerza de Seguridad Privada el otro día se excedieron, pero también os digo de la misma manera que la Policía Nacional está cumpliendo un protocolo que tiene que ver con la calificación en la que se encuentra grada joven. Lo quieran ellos o no lo quieran, pero se consideran como un grupo ultra y se les trata con los protocolos que les corresponde. No significa que se les maltrate, sino significa que se les aplica la normativa tanto a la entrada como a la salida y el control que corresponde. Independientemente de cuestiones como bengalas, que si estaban, que si entraron, que si no entraron, que si las identificaciones del Español fueron por aquel motivo, que si el Betis hubo aficionados que entraron bengalas, lo que queráis. Hay cosas que, insisto, son razonables en cuanto a la demanda y hay cosas que no son tan razonables en cuanto a esa demanda. Bueno, el caso que esta semana, con todo eso que ya sabéis, esto era para actualizar un poco, hacer un F5 de la información así a grosso modo, tampoco me quiero incidir demasiado. Hoy Grada Joven, bueno, yo lo he visto esta mañana, me imagino que lo publicarían en el día de ayer, ha sacado un comunicado donde lo que vienen a decir es que no van a animar hasta el minuto 20 como protesta. Mañana la grada joven entiendo que estará en el campo porque no dicen que no vayan a estar, simplemente que no van a animar, así que llegarán, se colocarán y hasta el minuto 20 estarán calladitos y ya está. El comunicado dice lo siguiente, lo voy a leer textualmente, hay un párrafo que se repite, por tanto ese me lo salto, pero bueno, dice: desde Grada Joven queremos informar a todos nuestros miembros, simpatizantes y aficionados de la Unión Deportiva Almería de que el próximo domingo 26 de febrero llevaremos a cabo una huelga de animación que durará los primeros 20 minutos del encuentro debido a la insostenible situación de persecución a la que estamos siendo sometidos por parte de los que ya todos sabemos. Queremos dar a conocer que hemos intentado en distintas ocasiones reunirnos con el club antes del partido contra el Barcelona para tratar el asunto en profundidad y buscar soluciones, pero la respuesta ha sido negativa. Consideramos que el trato hacia nuestro grupo está siendo vejatorio y desproporcionado y, por tanto, como señal de protesta y muestra de nuestra disconformidad, estaremos sin animar a nuestra UDA hasta el minuto 20. En caso de que a partir del lunes el club no ponga de su parte, anunciaremos una huelga indefinida para esta temporada. Bueno, voy a hacer lo mismo que he hecho este mediodía en nuestro programa, en Radio Estadio, en la radio, en Onda Cero, no voy a trasladaros mi opinión, aunque la podéis intuir, no voy a dar mi opinión, sino que voy a tomar prestada la opinión o el mensaje, voy a tomar prestado el mensaje que a través de Twitter esta mañana leía y que corresponde a Soraya, a Sori, es el nick, ¿no? Sori, algo más, que dejaba en Twitter y me ha parecido que coincido tanto en lo que dice ella que esa va a ser, digamos, mi postura o mi comentario al respecto de ese comunicado que ha sacado Grada Joven. Lo leo textualmente también. Dice este mensaje de Twitter, de Soraya, de Sori, dice: lo mismo va siendo hora de dedicarse a animar y dejar de llamar la atención, de dejar las pancartas de represión, las sentadas en silencio, los desafíos al club y de sentirse más que el resto. El estadio ha demostrado estar con vosotros. Aquí, repito, el estadio ha demostrado estar con vosotros. Ese vosotros entendéis que es Grada Joven. El estadio, repito otra vez, ha demostrado estar con Grada Joven. ¿Qué necesidad hay de este espectáculo? Ese es el mensaje. Coincido completamente con ese capítulo. Desgraciadamente, Grada Joven, ya lo hemos dicho, tiene esa calificación por parte de la policía, no es gratuita, no es que se levante alguien por la mañana y diga: mira, pues voy a ver cuál es la peña de aquí, pues venga, pues esta, ¿no? En lugar de poner la Grada Joven, pues venga, pues pongo la peña, yo qué sé, Peña La Unión, o Peña Huevos Rojo y Blanco, que recuerdo, me imagino que seguirá existiendo, o la Peña Regiones, que ha recibido, o la Peña Fernando Soriano, que ha nacido también recientemente. No, lo hace por una serie de motivos que conocemos todos, porque todos, desde hace mucho tiempo, hemos estado comentando que Grada Joven es el pulmón de afición del Almería. Grada Joven es un grupo que cada vez es más numeroso, porque al final los chavales y no tan chavales, pero bueno, sí, los chavales, los chicos y las chicas, se encuentran con una peña en la que se sienten identificados por cuanto ánimo, ¿no? Y aparte, pues los beneficios que pueda tener de alguna rebajita en el tema de los abonos, este tipo de cosas. Bueno, en fin, lo normal, ¿vale? Lo normal. Y eso me parece correctísimo. Pero es verdad que desde hace un tiempo a esta parte, y todos lo sabemos, la Grada Joven, pues es un reducto de gente que le gusta la fiesta
Y cuando digo la fiesta es un eufemismo del enfrentamiento. Y eso lo sabemos desde el momento en el que es un colectivo que cuando se hace una foto van completamente camuflados en redes sociales, no se les ve la cara y no sé. La inauguración de la peña Fernando Soriano, y pongo por ejemplo esta última peña, pues ahí estaban los peñistas que forman la peña y estaban todos a cara descubierta porque no tienen nada que esconder. Cuando tú sales en una foto que tú publicas, ¿vale? Es una foto que publica el propio colectivo en cualquier sitio y aparece con el outfit, el look, la indumentaria de un manifestante, que sabemos cómo es, tapado, gorros, pasamontañas, bufandas que me tapa solo los ojos. Pues hombre, como muy fiable, a mí no me lo parece. Igual llamadme loco, ¿vale? Pero yo veo a alguien que va tapado hasta los ojos con un pasamontañas en un colectivo de 8, 10, 15, 20, 50 personas y van todos igual, me lo encuentro en la calle y no me da seguridad. Y si luego ese colectivo pone una foto, Málaga on tour, Sevilla on tour, Barcelona on tour, y aparecen todos en el autobús tapados, en un autobús que van a comerse un bocata en el Puerto Lumbreras, en el Bocadillón del Jamón, y salen en la foto en Twitter tapados hasta los ojos, pues como que no me da mucha seguridad. Perdonadme, hijos, perdonadme de verdad. Pero es que me parece que tampoco estáis haciendo mucho para cambiar eso. Pero bueno, vosotros veréis. Pero es verdad que lo que decía Sori, me parece que la parte futbolística, desde que se llega al estadio hasta que se sale el pulmón del estadio de los Juegos, ahora Power Horse, es grada joven. Tiene unos inconvenientes. Pues si se corrigen, pues igual en algún momento, pues se puede arreglar todo. Ahora, desde luego, no sé, amenazas en el sentido no de amenazas físicas, ¿no? Agresivas, pero amenazas de este tipo de, bueno, pues ahora hacemos una manifestación, una concentración, que sí, que podéis manifestaros, que no digo yo que no os manifestéis, que podéis hacer lo que consideréis oportuno. Dentro de la legalidad podéis manifestaros en la puerta del estadio y protestar que queremos un trato mejor, pero claro, pedimos un trato mejor sin lanzar botellas de cristal. Y que tampoco venga luego el segurata de turno y empiece a pegarnos gomazos. Si damos gomazos, igual es porque hemos provocado. O igual no. Y si no es así, está la policía, se le denuncia, se le toma la matrícula y entonces se cursa lo que tenga que cursarse. Pero bueno, insisto, que todo esto es una bola. Que como decía Sori, ¿qué necesidad hay de semejante espectáculo cuando todos somos conscientes de que dentro del estadio, y cuando el partido comience hasta que el partido acaba, sin grada joven el estadio sería un funeral? Lo sabemos, ya está. Ojalá que no sea así en el futuro, pero a día de hoy lo es. Qué necesidad, ¿verdad? Qué necesidad. Bueno, para los aficionados que sean algo mitómanos como nuestro Chema Fernández y que quieran hacerse alguna fotito con los jugadores del Barça, deciros que llega mañana a las 8:10 de la tarde, llega el avión, el vuelo charter desde Barcelona, al aeropuerto de Almería, así que pues yo calculo que para las 8:30 aproximadamente la expedición estará en el Hotel Elba, en la parte norte de la avenida del Mediterráneo. Sabéis perfectamente, ese será el hotel de concentración, así que bueno, pues a la entrada y a la salida imagino que habrá colas de aficionados pues que querrán hacerse unas fotos con los jugadores, bueno, con sus ídolos, ¿no? Algunos de sus ídolos, porque al final, bueno, pues puede ser de la Almería perfectamente y ser un fiel seguidor y un enamorado del fútbol de determinado futbolista. Ya juegue en el Barça, ya juegue en el Real Madrid, en el Atlético, en el Betis, en el Sevilla o en la Real Sociedad, como David Silva, por ejemplo, ¿no? O sea, eso da exactamente igual. Al final, esta es también la salsa del fútbol. Y bueno, pues en realidad poco más, que el próximo domingo desde las 5:30 estaremos en Radio Estadio, en el 102.2 de la FM, contándoos para local el partido, y bueno, que el próximo, bueno, y también en la web, en onda0.es/Almería, en la aplicación, y el próximo lunes tendremos a partir de las 3 de la tarde nuestra tertulia, ojalá que con buenas sensaciones, porque no queremos repetir la del pasado lunes. Y además os daremos la oportunidad después del partido de que podáis votar para elegir al mejor jugador del equipo rojiblanco en este encuentro, en esta jornada con Estrella de Levante, una jornada con la que se cierra el mes de febrero y que por tanto, después de que se elija el mejor contra el Barça, luego ya sí se abrirá durante toda la próxima semana la votación para que elijáis al mejor futbolista de todo el mes. Bueno, veremos quién es el jugador más destacado según vuestros votos del Almería. Señores, que llegamos al final, que tengáis buen fin de semana además largo, bueno, el que tenga puente el lunes, pero bueno, luego tenemos el festivo del martes, así que será un fin de semana para celebrar muchas cosas, entre ellas también el carnaval, el cierre del carnaval y este espectáculo futbolístico que nos espera el próximo domingo. Señores, cuidaros mucho, buen fin de semana, besitos y adiós.